continuación voy a hacer un comentario lingüístico de la página 22 de la obra Madre Coraje y sus hijos. Principalmente se pueden encontrar las emociones y la actitud que se muestran en los personajes a partir del primer estrofa. Dentro del contexto de la obra podemos mencionar que esta es en la Guerra de los 30 años y dentro del texto analizado podemos visualizar al inicio que Madre Coraje, tanto como capellán, están defendiendo la posición del rey ante tal guerra, mientras un cocinero con el cual están hablando discute acerca de ese aporte que el rey ha dado al país. Si bien es cierto, en la obra dice: los polacos se entrometieron y atacaron al rey, fueron culpables de la violación de paz. Esto es dicho por Madre Coraje. Entonces, si Madre Coraje considera que son culpables de la violación de la paz, es porque de alguna forma piensa que el actuar del rey fue el correcto, mas no el del pueblo, por lo cual, de cierta manera, el pueblo tendría parte de culpa al entrar en guerra. Si conocemos que la Guerra de los 30 años es una guerra de religión, se puede percibir que dentro de estos años de guerra, las personas eran muy devotas. Entonces, ¿por qué no apoyar la guerra si sabían que sus motivos iniciales eran religiosos? Podían llegar a se podría decir, resaltar sus sentimientos cristianos y poder dar defensa a su personalidad o a su identificación dentro de la religión. Bueno, la actitud de Madre Coraje a lo largo de la obra podemos decir que ha sido algo ruda, pero en este fragmento, justamente en este fragmento, Madre Coraje no se muestra tan agresiva en su forma de expresarse al cocinero, más bien es algo amable, pero al mismo tiempo contradice lo que está diciendo porque tiene su punto de vista, claro está. Entonces lo defiende. Como siempre, ella tiene una actitud donde su pensar lo hace validar mucho y lo que dice lo cree y lo argumenta. Mientras que el capellán, por lo general, que es una persona que no hace mucha revolución, una persona calmada, podemos visualizar que en este texto defiende con un poco más de énfasis lo que es el actuar del rey ante esta guerra. Podemos ver que después de que el cocinero argumenta una serie de cosas y la mayoría en contra del rey, capellán dice: pero usted come de su pan. De esta forma se podría entender en el caso de las familias. Digamos que un hijo habla mal de sus padres, pero este hijo sabe que sus padres lo alimentan, sabe que sus padres le pagan los estudios, saben que sus padres van a trabajar solo por él. Y este es el caso, digamos, en comparación del cocinero con el país y el rey. Entonces, ¿por qué hablar mal del país y por qué hablar mal del rey si estos son los que le proporcionan a este cocinero sus ingresos económicos y su subsistencia? Es algo que el capellán notó como molesto e incluso se lo dijo de esta forma para más tarde también a darle a conocer y decirle: y usted, como holandés, haría bien en mirar qué bandera es esta antes de emitir opiniones en Polonia. De cierto modo, muestra un problema subyacente, ya que como podemos observar, la tensión entre estos dos personajes ya se está desenvolviendo dentro del texto. Pero en el momento final, donde dice el capellán esto que es: y usted como holandés haría bien en mirar qué bandera es esta, antes de emitir opiniones en Polonia. Las personas en esa época, aparte de ser muy cristianas, muy devotas, se caracterizaba como rudos en el momento de defender sus ideologías, por lo que se desarrolló la guerra. Capellán, como les digo, no ha venido trayendo a lo largo de la obra una actitud agresiva, pero se ve que en el momento de que ya una persona se encuentra criticando prácticamente con lo que es su identificación con el país o con las cosas que han venido sucediendo, este ha tomado un poco de, podría decir, coraje, hacer una amenaza indirecta hacia tal cocinero, porque es como: tienes que ver bien dónde estás para criticar, porque aquí todos somos los que apoyamos, no los que criticamos o los que estamos en contra, por lo cual, en caso de que tú te pongas en contra de nosotros, el beneficiado no vas a ser tú, todo lo contrario. Entonces, esto es un problema subyacente. No se dice te voy a golpear, no se dice te va a ir mal, pero es como: mira bien dónde estás, porque te puede ir mal.
te puede ir mal y esto es que todos se van a ir contra él en el caso de que esté en este país, porque obviamente van a estar de acuerdo con lo que se está defendiendo en tal guerra religiosa. Dentro del argumento del cocinero se encuentra evidenciada la siguiente parte, que dice: lo que tiene a su favor es el verbo de Dios, y eso está muy bien, porque de otro modo habría dicho que lo hace por sí mismo y para luchar, pero sí siempre tuvo la conciencia limpia, y eso es lo más importante. Esta guerra consistió prácticamente en una disputa religiosa que después llevó a intereses económicos y políticos. Pero, ¿de qué manera nos puede este texto, dentro de esta obra, mencionar ese contexto? Pues miren, en esta parte menciona a Dios, que es un punto muy importante. Puede decir que se muestra prácticamente el contexto de la obra de una forma no tan clara, pero se muestra. Porque referencia y en la obra se destaca en varias ocasiones el nombre de Dios y la paz. En esta ocasión el texto, como les repito, muestra el verbo de Dios, o sea, es decir, la palabra de Dios es la que promueve estos movimientos que se desarrollan dentro de la guerra, en la que se encuentra Madre Coraje, Capellán y el cocinero, que están hablando en este fragmento. ¿Cuál es la importancia de la obra y cómo se transmiten las ideas centrales de la obra? Las ideas centrales se basan en la protagonista, que es Madre Coraje. Este texto no es que se realce la presencia o que se involucre de forma impactante lo que es el protagonista, que es Madre Coraje, pero se puede aducir cuál es la importancia de este entorno por cosas pequeñas que se encuentran en el relato. Por ejemplo, en la parte del argumento del cocinero se mencionan las consecuencias como la deseconomía, como la pobreza, las derrotas, la actitud social que se encontraba en esa época, en el momento en que menciona al rey y cómo su actuar afectó a la sociedad. A ciencia cierta, ¿cuál es el punto central de la obra? Porque en ningún momento se puede llegar a mostrar la carreta, que es prácticamente el símbolo que impulsa a Madre Coraje a llevar al entorno de la época, al entorno de la obra y explicar en sí cuál es el mensaje de la obra, porque como podemos saber, Madre Coraje es la persona que a través de la guerra, que es de los 30 años, subsiste a partir de la venta de artículos por medio de una carreta, y esta carreta es el símbolo del libro y se representa de esta forma tal vez porque es como que ella aprovechó esta situación, tenía una actitud muy particular ante estos hechos, que por lo general no se podría llegar a decir que todas las personas pueden tener esa visualización de las circunstancias. Podemos analizar los argumentos que se desarrollan en la obra, principalmente el argumento del cocinero, que es el que prácticamente da la pauta para decir que las actitudes del rey en esta época para desenvolverse en la guerra no eran las adecuadas. Menciona cuáles eran las consecuencias y aunque sus principales intereses hayan sido de mejorar el país, de mejorar la nación, al unirse con Alemania y ver los intereses de este, provocó que los acontecimientos cambien de una forma radical para su país y de alguna forma tener que pagar las consecuencias en su mismo hábitat, es decir, los impuestos subieron y es ahí donde podríamos mencionar que las consecuencias se vinieron. Y bueno, en realidad este texto se podría considerar uno de los textos de la obra en los que se pueden anticipar varias situaciones, pero no muestra con claridad en sí lo que la obra se presta a mostrar, porque se puede decir que en gran magnitud la obra se basa en lo que es la actitud de Madre Coraje y sus respectivos actuares ante tal situación que es la Guerra de los 30 años, pero para mostrar el contexto de la obra y llegar a decir lo de la religión, la actitud del rey, cómo es el gobierno, cómo es el pueblo y por qué se promovió tal guerra y las consecuencias que se suscitaron ante esta, me parece que es un texto bastante claro en el momento de anticipar estas situaciones, ya que el cocinero prácticamente argumenta de una forma conocedora de la situación, dando pautas que podemos analizar y llegar a decir cuáles fueron los motivos de la guerra en este espacio de la época.